¿Alguna vez has sentido que alguien te ha absorbido la energía, aunque no hayas dicho una palabra? ¿Alguna vez has notado que basta con un mensaje en tu celular, una mirada cruzada o un simple silencio para que tu estado de ánimo baje, tu pecho se contraiga, tu mente se nuble? Esto no es una exageración, es un síntoma de un alma expuesta, vibrando en piloto automático, vulnerable a cualquier vibración externa. Y lo peor, crees que esto es normal. Según estudios recientes de neurociencia, más del 80% de nuestras emociones son reacciones inconscientes a estímulos invisibles. Y ya lo decía Carl Jung, mientras no hagas consciente los que hay en el inconsciente, regirá tu vida y lo llamarás destino. La verdad es brutal. No es el otro lo que te desestabiliza. Es lo que vive dentro de ti lo que conecta con el caos exterior. Puedes pasarte la vida tratando de evitar personas tóxicas, entornos hostiles y conversaciones negativas. O puedes hacer algo radical. Protege tu energía desde adentro hacia afuera, de una manera tan profunda que absolutamente nada ni nadie más podrá derribarte. Sin necesidad de hacerse monje, desaparecer en las montañas o fingir gratitud con una sonrisa forzada. Este vídeo es una guía directa y sensata para cualquiera que esté cansado de ser un títere emocional. Comprenderás, basado en Jung, la neurociencia y la sabiduría ancestral, cómo recuperar el control de tu frecuencia. Corta los hilos invisibles que te atan al sufrimiento y activa una presencia energética que inspira respeto sin decir una palabra. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Respira hondo, porque hoy empiezas a liberarte. Y no, este no es un vídeo más de autoayuda con frases ya hechas. Es el mapa de vuestra liberación energética. Hay un territorio invisible dentro de la mente donde la realidad y la fantasía se entrelazan como las raíces de un árbol milenario. Carl Jung vio este espacio como un portal entre el inconsciente personal y colectivo, donde los recuerdos, los arquetipos y las imágenes simbólicas dan forma a nuestra percepción espiritual. Cuando una persona reacciona con ira, miedo o tristeza, a menudo no responde a la hora, sino a un eco vibratorio del pasado. Todo esto pulsa en tu energía espiritual, como si cada pensamiento imaginado creara ondas en la frecuencia del alma. Lo que consideramos ilusión puede ser solo un reflejo de lo que no se ha reconocido. La fantasía, lejos de ser un escapismo, es un mapa simbólico de heridas no cicatrizadas. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que vive soñando con ser reconocido, aclamado, admirado. Puede parecer vanidad, pero si miramos con ojos de sabiduría ancestral, veremos un grito silencioso de pertenencia. La fantasía es un intento del inconsciente de equilibrar lo que el consciente niega. En este sentido, tiene una función práctica dentro del esoterismo práctico: traducir lo invisible en imágenes que el cuerpo como canal espiritual puede sentir. Los desencadenantes emocionales son como alarmas sonoras para el alma. Cuando algo nos golpea, en realidad simplemente está tocando una tecla sensible ya existente. Y cuanto más reprimimos estos impulsos, más intensa se vuelve la presencia energética de estos contenidos ocultos. Por eso, en el camino hacia la conexión con lo invisible, es vital observar las reacciones internas como mensajes simbólicos, no para juzgar ni negar, sino para interpretar con el mismo respeto que le damos a un oráculo. Jung decía que todo lo que no se vuelve consciente regresa como destino, y ahí es donde reside el peligro de la ignorancia espiritual. Vivir dejándose guiar por sombras internas, creyendo que el mundo está en nuestra contra. Pero, ¿y si todo esto es solo el espejo mental de tus propias fantasías incomprendidas? Cuando alguien imagina el abandono,
aunque todo esté bien, es porque en su interior vibra la herida del rechazo. Esta percepción espiritual lo cambia todo, desde el juicio hasta la curiosidad. Cualquiera que se dedique a la mística popular sabe que la interpretación de signos es un lenguaje sutil. La fantasía recurrente sobre una determinada situación, como caer, volar o perder a alguien, no es aleatoria. Es un símbolo con una frecuencia específica que resuena con energía interna. Prestar atención a estas señales, como escuchar los vientos antes de una tormenta, es una forma de conectar con lo invisible, una forma de aprender de lo que aún no se ha convertido en palabra, pero que ya pulsa en el campo vibratorio. La vibración no miente. Incluso lo que tratamos de ocultarnos a nosotros mismos encuentra formas de emerger, ya sea a través de sueños, lapsos emocionales o impulsos sin sentido. El cuerpo, como canal espiritual, lo registra todo. Por tanto, una fantasía no es algo que deba descartarse, sino más bien examinarse como quien abre una carta misteriosa. Hay una sabiduría antigua contenida en estas imágenes internas, esperando ser leída con los ojos del alma. Y si la clave del autoconocimiento es precisamente lo que más evitas, la fantasía más extraña, el pensamiento más oscuro, la emoción más incómoda. En el esoterismo práctico, la integración es el proceso de aceptar todo esto y transmutar. Un ejercicio sencillo. Cuando tengas una fantasía incómoda, pregúntate, ¿qué intenta mostrarme esta imagen sobre mi energía espiritual? La respuesta será sutil pero poderosa. A menudo, lo que llamamos realidad es solo un consenso colectivo sobre qué ignorar. La percepción espiritual, sin embargo, es única. Lo que usted siente como verdad, incluso sin pruebas externas, puede ser más real que cualquier hecho objetivo. Las fantasías internas, en este sentido, no son mentiras, son verdades que aún no han sido descifradas. Por lo tanto, hacerles espacio con atención amorosa también está expandiendo tu frecuencia de conciencia. Ahora, imagina lo que sucede cuando empiezas a ver cada desencadenante emocional como una puerta. Una oportunidad de curación, no una amenaza. Es precisamente aquí donde se revela el siguiente paso del camino, la raíz profunda de nuestras reacciones emocionales, lo que llamamos dolor, pero que muchas veces es solo un símbolo que ha perdido su traducción. La mayoría de la gente cree que sufre por lo que sucede afuera, pero el dolor emocional no proviene del evento en sí. Proviene de lo que simboliza internamente. Una mirada cruzada, una crítica sutil, una ausencia repentina. Todo esto solo duele porque toca una herida ya existente. En este juego invisible de interpretaciones, la percepción espiritual es la lente que colorea todo con emoción. Y cuando no conocemos el origen, reaccionamos como marionetas emocionales. Hay un espacio entre el hecho y la reacción, donde vive el significado. Y es en este espacio donde entra en acción la sabiduría ancestral. Un simple comentario puede herir profundamente a alguien, mientras que otra persona escucha lo mismo y no siente nada. ¿Por qué? Porque el primero conlleva un recuerdo inconsciente vinculado al rechazo, el abandono o la humillación. Es la vibración de ese recuerdo la que activa el dolor, no el comentario en sí. Esto lo cambia todo. La práctica del esoterismo práctico nos enseña a no convertirnos en víctimas del mundo exterior. Si una situación provoca enojo, tristeza o miedo, es señal de que hay una energía espiritual ahí pidiendo atención. Y la única manera de cambiar eso es volverse hacia adentro. Un ejercicio útil: cada vez que algo te afecte, pregúntate, ¿qué dentro de mí me tocó? ¿Qué recuerdo lleva esta sensación? Esta pregunta abre la puerta a una inmersión reveladora. Las emociones son señales,
no oraciones. No vienen a castigaros, sino a informaros. Ignorarlos es como apagar la alarma contra incendios sin apagar el fuego. El misticismo popular reconoce las emociones como entes vivos, con frecuencia y lenguaje propios. Cuando se les trata con respeto, se convierten en guías. Cuando se reprimen, se convierten en sombras que drenan la energía interna y corroen la presencia energética. Un error común es intentar controlar las situaciones externas para evitar el dolor. Pero esto solo refuerza la ilusión de control. La verdadera libertad espiritual surge cuando entendemos que la curación radica en replantear, no en evitar. Cuando cambias el significado interno, el mundo cambia contigo. Y de repente, lo que antes te destruía se convierte en combustible para tu despertar. Todo depende de la interpretación que elijas llevar. El cuerpo, como canal espiritual, siente antes de que la mente comprenda. Presión en el pecho, un nudo en la garganta, tensión en los hombros, son señales de que hay que mirar algo con cuidado. La energía espiritual se comunica a través de síntomas sutiles, como si dijera: oye, este dolor no es nuevo, simplemente se está recreando. Aprender a escuchar esto es un acto de poder personal y de reconexión con la sabiduría ancestral que vive en cada célula. Muchas reacciones emocionales tienen sus raíces en experiencias de la infancia, pero tienen ramificaciones en el presente. Por tanto, no se trata de encontrar a quién culpar, sino de asumir enérgicamente la responsabilidad de las propias interpretaciones. El esoterismo práctico nos invita a transmutar, no a justificar. Cuando algo del pasado todavía duele en el presente, es señal de que hay algo ahí pidiendo sanación y liberación vibratoria. Cuando comprendes esta dinámica, surge una serena claridad. Nadie más tiene el poder de hacerte daño, a menos que entregues ese poder. La conciencia espiritual madura cuando nos damos cuenta de que somos autores de la narrativa emocional, no víctimas de la trama. Y con esta comprensión nace una nueva posibilidad: ir a las raíces donde todo empezó y transformar el suelo emocional donde crecen las reacciones. Y es precisamente en este suelo donde se plantaron las semillas de la infancia. Allí, donde aprendemos a moldearnos para ser aceptados, a reprimir las emociones para ser amados. Es allí, entre líneas de la memoria, donde vive el siguiente portal: condicionamiento desde la niñez, el molde invisible que define nuestras reacciones antes de que podamos siquiera cuestionarlas. Desde los primeros pasos, cada palabra, mirada o ausencia dejó marcas en nuestro campo energético. Lo que hoy llamamos personalidad fue a menudo una adaptación inconsciente a entornos que no abrazaban nuestra esencia. El niño que aprendió a callar para no molestar ahora tiene miedo de expresarse. Quien fue criticado por cometer errores hoy tiembla ante la idea de fracasar. Así se forman los patrones vibratorios más profundos. La sabiduría ancestral siempre ha señalado los primeros años de vida como una fase sagrada. Es allí donde la percepción espiritual se abre como un portal, absorbiendo todo como verdad. La energía espiritual del niño es pura, pero también vulnerable. Si le dicen que no es lo suficientemente buena, queda grabado como un hechizo emocional que dura toda su vida. El misticismo popular entiende esto como un encantamiento de dolor, que solo puede romperse con conciencia y amor. La repetición forma las huellas de la mente. Si creciste escuchando que eras egoísta, estúpido o dramático, es probable que todavía lleves esas palabras contigo como verdades invisibles. El esoterismo práctico enseña que cada creencia es una frecuencia. Repetido muchas veces, se convierte en una prisión. Por tanto, identificar lo heredado de la infancia es el primer paso para liberar la energía interna y recuperar la presencia energética original.
Un ejercicio poderoso es escribir frases que escuchaste mucho cuando eras niño y notar cómo todavía influyen en tus reacciones hoy. Eres muy sensible, hay que ser fuerte, no llores. ¿Cuántas de estas creencias aún vibran en ti como órdenes secretas? Sacar esto a la luz es un acto de valentía espiritual. La reprogramación comienza con el reconocimiento. Y el cuerpo como canal espiritual responde inmediatamente cuando estos recuerdos son recibidos con la verdad. Muchos adultos viven como niños heridos en cuerpos grandes, intentan demostrar su valía, buscan aprobación y huyen del rechazo. Y la vida repite el mismo guión: relaciones abusivas, entornos tóxicos, sentimientos de insuficiencia, hasta que decidimos romper el patrón. La frecuencia del condicionamiento es densa, pero no definitiva. Es posible disolver esta vibración con prácticas de sanación consciente y amor propio. El niño interior no quiere curarse, quiere ser escuchada, respetada e integrada. Ignorarlo solo refuerza el patrón de abandono. Pero cuando la incluyes amorosamente en el presente, sucede algo mágico. La energía espiritual se realinea. La percepción espiritual se expande, y lo que alguna vez fue un dolor constante se convierte en sabiduría vibratoria. Reconectar con tu niño interior es el acto de amor propio más radical que existe. Escuela, amigos, iglesia, televisión, todos participaron en la creación de creencias que hoy funcionan en piloto automático. Y estas creencias dictan cómo te sientes, reaccionas y te relacionas con el mundo. Romper con esto requiere presencia enérgica y voluntad de reprogramar la mente, no con fuerza sino con constancia. Visualizaciones, afirmaciones, baños energéticos y reconexión con el cuerpo son herramientas sencillas y efectivas para este proceso. Nada cambia hasta que la verdad salga a la luz. Y la verdad a veces duele, pero este dolor es el nacimiento de la liberación. Cuestionar lo que siempre has creído sobre ti mismo puede resultar incómodo al principio, pero es la única forma de acceder plenamente a tu energía interna. El niño herido no necesita ser escondido, necesita ser recibido con la misma ternura que un anciano ofrece a su nieto. Y es en esta aceptación donde se hace añicos la ilusión más resistente, que tenemos el control absoluto de nuestras vidas. Porque lo que llamamos decisión muchas veces proviene de un guión invisible programado en la infancia. Y es por eso que el siguiente portal nos lleva a reflexionar sobre la ilusión del control, una creencia que nos aleja de la verdadera paz interior. A la mente le encanta pensar que está a cargo. Haz planes, ponte metas, repite mantras de autosuficiencia. Pero en la práctica, la vida se ríe de estos guiones. La neurociencia ya lo ha demostrado. La mayoría de las decisiones se toman inconscientemente antes de que la conciencia se dé cuenta. En otras palabras, el yo racional es solo el narrador, no el autor. La conciencia espiritual reconoce esto como un movimiento natural de energía espiritual, algo que fluye, no algo que se controla. Esto, por supuesto, es un golpe al ego. La idea de que no controlamos todo puede parecer aterradora, pero en el fondo es liberadora. El misticismo popular siempre ha hablado de esto con metáforas. El río no necesita controlar la dirección, solo necesita confiar en el lecho. Cuando renunciamos a la ilusión de control, accedemos a una vibración más ligera, más fluida y más conectada. Y es ahí donde la sabiduría ancestral se revela con mayor claridad. El intento de controlarlo todo es una forma de miedo disfrazado de responsabilidad. Planificamos obsesivamente, nos preocupamos por escenarios que ni siquiera existen. Todo para evitar el dolor de la incertidumbre.
Pero esta lucha interna drena la energía interna como un balde que gotea. El esoterismo práctico nos enseña a cambiar el control por la confianza, no con una fe ciega, sino con una conciencia espiritual que siente cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de dejar ir. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces las mejores cosas de tu vida han sucedido sin previo aviso? ¿Cuántas conexiones, oportunidades y sanaciones llegaron justo cuando dejaste de forzar? Esta energía espiritual de entrega no es pasividad. Es una forma superior de sabiduría vibratoria, donde el cuerpo como canal espiritual aprende a moverse junto con el flujo de la vida, no contra él. Prácticas sencillas pueden ayudar a disolver la ilusión de control. Meditaciones guiadas, rituales de entrega a lo invisible, baños de hierbas para liberar patrones mentales. Todo ello ayuda a liberar el exceso de tensión psíquica. Una técnica antigua y eficaz es anotar cada día lo que se intenta controlar y luego quemar el papel con la intención de rendirse. Esto cambia la frecuencia, crea espacio. La búsqueda de control está ligada a la falta de confianza en lo invisible. Pero ¿qué es la vida sin una danza entre lo visible y lo oculto? Conectarse con lo invisible no requiere que lo entiendas todo, requiere que lo sientas, que reconozcas cuando algo está desalineado por tu presencia energética, no solo por la lógica. Esta es la verdadera autonomía vibratoria, saber qué seguir incluso sin pruebas concretas. La ilusión de control también se expresa en las emociones. Queremos dejar de sentir ira, queremos controlar los celos, queremos forzar la gratitud, pero la emoción no es forzada. Ella necesita ser comprendida. El verdadero control emocional proviene del espacio entre el impulso y la respuesta, donde respiras, sientes y eliges con conciencia. Este espacio es un regalo de percepción espiritual, y cultivarlo es un acto de alquimia interna. La sabiduría ancestral siempre ha enseñado que el ser humano es parte del todo, no el centro del mismo. Cuando aceptamos esta verdad, nos relajamos. Dejamos de intentar ser dioses y empezamos a vivir como magos. No controlamos el universo, pero aprendemos a leer sus señales. Y es en este punto que la mente se abre a la siguiente etapa, el espejo mental, donde todo lo que vemos en el exterior es, en realidad, un reflejo de lo que vibra en el interior. La vida es un espejo que refleja con precisión simbólica lo que se esconde en nuestro interior. Si atraes críticas constantes, es posible que te estés juzgando con dureza. Si te sientes invisible, quizás tu presencia energética esté en modo silencioso. Esta es la base del concepto de espejo mental. El mundo externo revela, en imágenes y eventos, las creencias que vibran dentro de ti. La interpretación de señas comienza aquí. No se trata de culpa, se trata de percepción espiritual. La vibración que emitimos, incluso sin decir nada, organiza nuestra realidad. ¿Qué crees sobre ti mismo? ¿Quién merece poco? ¿Que siempre serás rechazado? ¿Que hay que luchar para ser aceptado? Estas creencias son como tierra en el espejo, y el esoterismo práctico propone precisamente esto, limpiar este espejo para ver con claridad lo que está distorsionado. El primer paso es observar patrones repetitivos. Si experimentas el mismo dolor en diferentes escenarios, estás ante un reflejo. Podría ser el mismo tipo de relación, los mismos conflictos laborales, las mismas frustraciones financieras. La energía espiritual se repite hasta que aprendes la lección, hasta que tu frecuencia cambie. Y esto solo sucede cuando la causa interna es iluminada y transmutada. Los rituales de limpieza energética, como los baños con romero y sal gruesa, ayudan a aclarar la presencia energética, pero el verdadero espejo es la autoobservación sin juicio.
Escribir emociones, reflexionar sobre los desencadenantes, hablar con tu niño interior, todas estas son formas de pulir el espejo de la mente. Con el tiempo, comienzas a darte cuenta de que nada está en tu contra, todo está a tu favor. Limpiar el espejo mental es un proceso continuo. Cada día surgen nuevas capas de creencias, miedos y patrones heredados. La sabiduría ancestral nos invita a tratar este proceso como higiene espiritual. Así como nos cepillamos los dientes, también necesitamos cepillarnos los pensamientos. Las meditaciones de escaneo interno y las visualizaciones de luz dorada son excelentes prácticas diarias. Para esto, la energía interna responde a todo lo que consumes. Palabras, imágenes, música, entornos. Todo esto influye en el espejo mental. Por eso, cuidar lo que entra en tu mente es tan importante como lo que sale de tu boca. La conexión con lo invisible se vuelve más fuerte cuando proteges tu frecuencia, y este es un acto de soberanía vibratoria, un compromiso diario con tu verdad. Es interesante ver cómo, cuando cambias tus creencias, el mundo que te rodea comienza a transformarse. Las personas cambian, surgen oportunidades, las relaciones se disuelven o se profundizan. Esto no es magia, es esoterismo práctico en acción. La realidad es maleable cuando cambias desde dentro, y esta percepción es un parteaguas. Dejas de reaccionar y empiezas a co-crear. Al aceptar que todo lo que está afuera es un reflejo, dejas de luchar contra lo que sucede y comienza a investigar qué necesita atención en su interior. Esta es la verdadera responsabilidad energética, y es también lo que abre espacio para la siguiente enseñanza: neuroplasticidad y reprogramación, donde la ciencia y la espiritualidad se unen para demostrar que sí es posible cambiar tu realidad, comenzando por los caminos de la mente. La mente es moldeable como arcilla en manos de un alfarero consciente. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era estático, pero la neurociencia ha demostrado lo contrario. Cambia. Esto se llama neuroplasticidad, la capacidad del sistema nervioso para crear nuevas conexiones a partir de experiencias, pensamientos y emociones. Lo que pocos saben es que esto es profundamente espiritual. La vibración que sostienes, día tras día, reconfigura tu propia estructura cerebral. Si te pasas la vida diciendo «estoy ansioso», «nada me sale bien», «siempre meto la pata», estás creando senderos neuronales que se repiten como un hechizo. Esto forma un campo de frecuencia, donde la energía espiritual se espesa en patrones repetitivos. La reprogramación mental comienza con el lenguaje. Cambia tu discurso y tu mente cambiará. Cambia la mente y la presencia energética se transforma. Todo comienza con cómo te nombras. El esoterismo práctico enseña que pensar es un acto mágico. Cada pensamiento es como un rayo de luz que proyecta la realidad. La repetición es el secreto. Los pensamientos recurrentes tallan la mente como los ríos tallan la piedra. Las visualizaciones creativas, las afirmaciones positivas y los rituales de mentalización son herramientas antiguas y modernas al mismo tiempo. Funcionan porque funcionan con vibración, con la energía espiritual del deseo cumplido. Las prácticas simples generan grandes cambios. Al despertar, en lugar de levantar el celular, coloca tu mano sobre tu corazón y di: «Hoy elijo vibrar con ligereza». Esto reprograma la percepción espiritual para lo que vendrá en el día. Un cuaderno de reprogramación también es poderoso. Anota cada día frases que anulen las creencias limitantes. Ejemplo: soy suficiente. Mi valor no es negociable. Estoy seguro de quién soy. La neuroplasticidad también responde a los entornos. Un lugar caótico, ruidoso u hostil activa el sistema de defensa e impide la reprogramación.
Por eso, cuidar el espacio donde vives y trabajas es una parte esencial del proceso. Los olores, los sonidos, la luz, las plantas, todo influye en la energía interna. La sabiduría ancestral ya lo hacía con altares, humos y cantos. Hoy la ciencia solo lo confirma. Lo externo da forma a lo interno. En esto también participa el cuerpo como canal espiritual. Mover tu cuerpo de nuevas maneras activa nuevas conexiones cerebrales. Bailes intuitivos, paseos conscientes, prácticas, como el yoga o el tai chi. Todo ello ayuda a abrir nuevos caminos mentales. Lo que se le hace al cuerpo resuena en la mente y viceversa. La reprogramación está completa. No se trata solo de pensar diferente, se trata de sentir y vivir diferente. La presencia energética es la primera señal de que algo está cambiando. Empiezas a notar más sincronicidades, sientes más claridad, atraes conversaciones transformadoras. Esto no es una coincidencia, es el campo vibratorio que se adapta a las nuevas pistas que estás creando. Es como si el universo estuviera respondiendo a un nuevo código que has comenzado a emitir. Por supuesto, el viejo patrón perdurará. El cerebro, por razones de seguridad, quiere repetir lo que sabe. Por eso, durante los primeros días, el nuevo hábito parece extraño, forzado o sin sentido. Pero recuerda, es como abrir un nuevo sendero a través del bosque. Al principio parece imposible. Después de un tiempo, se convierte en un camino natural. La constancia gana. Y cuando se establece el nuevo patrón, el mundo se comporta de manera diferente contigo. Y es en este punto que se empieza a rescatar algo que fue entregado a otros durante mucho tiempo. Tu poder personal. El siguiente paso en el despertar es aprender a decir no, establecer límites vibratorios y recordar que su energía es sagrada y necesita ser protegida como tal. Muchos viven como si las opiniones de los demás fueran decretos divinos. Si alguien lo desaprueba, ya siente que cometió un error. Si no reciben me gusta, validación o elogios, se hunden en la duda. Este es el robo silencioso del poder personal, una fuga sutil de energía espiritual que ocurre cuando te desconectas de tu verdad para cumplir con las expectativas de los demás. La percepción espiritual comienza a desvanecerse cuando te escondes para ser aceptado. Recuperar el poder personal no es un acto de agresividad, sino de presencia enérgica. Es como encender una luz interna que dice: soy suficiente. Esto no significa estar solo, sino ser soberano. El esoterismo práctico enseña que donde va tu atención, va tu energía. Si tu atención está siempre en otra persona, en lo que piensa, siente, quiere, siempre estás loco. Y vivir fuera de ti es alejarte de tu propia frecuencia. Muchos entregan su propio poder intentando agradar. Dicen sí cuando quieren decir no. Se sacrifican en nombre de la paz. Pero esto no es paz, es sumisión disfrazada. La sabiduría ancestral decía: el que no pone límites será limitado. Establecer límites energéticos es un acto de amor, un ritual poderoso. Anota en un papel todo lo que has hecho alguna vez solo por miedo al disgusto. Entonces quémalo, libérate. La energía interna se fortalece cuando honras tus deseos, no deseos impulsivos, sino los deseos del alma, los que vienen con calma y claridad. Escuchar esto requiere silencio, tiempo y coraje. La conexión con lo invisible solo se establece plenamente cuando silencias el ruido externo. Meditar, caminar solo en la naturaleza, escribirte cartas a ti mismo. Todo esto te ayuda a escuchar la voz de tu espíritu. El cuerpo, como canal espiritual, también envía señales cuando nos estamos traicionando a nosotros mismos. Sensaciones de opresión, ansiedad, insomnio, son todas alarmas vibratorias. Cuando te respetas a ti mismo, el cuerpo se relaja,
la mente se calma y la vida comienza a responder con más sincronicidad y fluidez. El poder personal es magnético, no necesita gritar. Él simplemente lo es. Recuperar ese poder requiere coraje para decepcionar. Y eso está bien. No viniste a la tierra para ser amable, viniste para ser sincero. El misticismo popular dice, el que vive para agradar, muere sin conocerse a sí mismo. El camino de la autenticidad es el único que conduce a la verdadera libertad energética, y esa libertad comienza cuando decides, ya basta. A partir de ahora vuelvo a ser yo mismo. Por supuesto, esto no sucede de la noche a la mañana, es un ejercicio. Comienza diciendo no a pequeñas cosas que solías aceptar automáticamente, y poco a poco tu frecuencia irá aumentando. Tu energía espiritual comienza a emitir una nueva señal, sé quién soy. Y cuando eso sucede, incluso las relaciones cambian. Porque ya no atraes a quienes quieren moldearte, sino a quienes quieren liberarte. La soberanía personal no es aislamiento, es claridad. Es saber que pueden conectarse con otros sin anularse mutuamente. Es vivir en colectivo sin perder su esencia. Y es este equilibrio el que prepara el escenario para el siguiente paso, comprender que la energía es moneda personal y que hay que aprender a invertirlo sabiamente. La energía espiritual es la moneda más preciada de tu existencia. Cada pensamiento, cada elección, cada emoción es una inversión, consciente o no, de tu campo vibratorio. Imagina que cada mañana recibes una bolsa invisible de oro, energía vital. A lo largo del día lo distribuyes entre tareas, personas, conflictos y pensamientos, y cuando llega la noche se da cuenta de que está agotado. Sin saber exactamente por qué, el esoterismo práctico nos muestra que este agotamiento muchas veces no proviene de hacer demasiado, sino de donar energía a lo que no tiene retorno. Preocupaciones inútiles, conversaciones vacías, redes sociales, excesivas, críticas internas constantes. Todo esto agota tu presencia energética. Saber dónde se gasta tu vibración es el comienzo de una verdadera gestión espiritual. Y eso requiere atención, no esfuerzo. Hacer un equilibrio energético diario es un ejercicio poderoso. Pregúntate, ¿dónde invertí mi energía hoy? ¿Qué me agotó? ¿Qué me recargó? Escríbalo. Observe los patrones. Verás que ciertas personas funcionan como agujeros negros, mientras que otras son fuentes. Algunas actividades agotan, otras elevan. Esta percepción espiritual te da el poder de elegir, y quien elige con conciencia vive con soberanía vibratoria. En el misticismo popular siempre se ha enseñado que quien no honra su energía termina enfermando, porque el alma grita donde el cuerpo calla. Un ritual sencillo. Al final del día, cierra los ojos y di en voz alta, recupero toda la energía que dejé donde ya no me pertenece. Repita 3 veces. Siente como si hilos invisibles regresaran a tu campo. Esto limpia y protege. La energía interna no es infinita. Por tanto, aprendemos a priorizar. No todo necesita una respuesta. No todas las invitaciones necesitan un sí. No es necesario que usted resuelva todas las crisis. A veces la cura es retirarse con gracia y tranquilidad. La conexión con lo invisible te muestra que, cuando tu vibración está intacta, el mundo te percibe de otra manera y empezar a tratarte con el respeto que finalmente te diste a ti mismo. Otra práctica poderosa. Elija un día a la semana para ayunar de interacciones innecesarias. Nada de móviles, televisión, noticias, conversaciones aleatorias. Solo tú, tu energía, tu frecuencia. Lee algo sagrado, camina, escribe. Esta rapidez vibratoria despeja el campo, hace que se restablezca la presencia energética y que el cuerpo, como canal espiritual, respire en paz.
Al igual que el dinero, la energía necesita planificación. Si te despiertas echándole todo a todos, terminarás el día en números rojos. Aprenda a invertir su energía como un inversor sabio, en actividades que nutren, relaciones que elevan, pensamientos que sanan. La sabiduría ancestral decía: quien desperdicia energía pierde el alma en pequeñas muertes diarias. Palabras fuertes y ciertas. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que proteger tu energía no es egoísta, es madurez espiritual. Y entonces algo cambia. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en un sanador de tu propia frecuencia. Y con esta claridad nace una nueva postura, la de la soberanía. La capacidad de vivir desde tu verdad más profunda, sin pedir permiso al mundo. Y es este estado del ser el que nos lleva al siguiente nivel de despertar, soberanía y confianza en uno mismo, donde la intuición guía, los límites son claros y la libertad no es solo un concepto, sino un campo vibratorio vivido. La soberanía no es autoridad sobre los demás, es autoridad sobre uno mismo. Es vivir alineado con tu propia frecuencia, sin moldearte al miedo, a la presión, ni a las opiniones ajenas. Es la energía espiritual de quienes están cansados de vivir según lo externo. La percepción espiritual se expande cuando comprendes que no necesitas autorización para ser quien eres. El mundo solo respeta a quienes se respetan a sí mismos primero. La confianza en uno mismo no nace de la perfección, sino de la intimidad con la propia verdad. Cuando conoces tus luces y sombras, no tienes que fingir, puedes ser completo. Y esta totalidad vibra fuertemente. El cuerpo como canal espiritual responde: caminas diferente, hablas claro, dices sí con presencia y no con firmeza. El esoterismo práctico llama a esto magnetismo espiritual. No lo compras, no lo copias, lo cultivas. Los límites no son muros, son portales. Muestran dónde termina la otra persona y dónde comienzas tú. Donde tu energía necesita ser preservada. Muchas personas tienen miedo de poner límites porque temen el rechazo. Pero la sabiduría ancestral enseña que quienes respetan sus límites son quienes más atraen conexiones verdaderas, porque quienes viven sin fronteras viven vulnerables al caos externo y drena el alma. La soberanía también reside en escuchar la intuición, ese susurro silencioso que dice: por aquí no, espera un poquito más, vete ya. ¿Cuántas veces has ignorado esa voz y luego te has arrepentido? La conexión con lo invisible pasa por esta escucha. No es un regalo para unos pocos, es una capacidad de quienes silencian el ruido externo para escuchar lo sagrado que vive en su interior. Prácticas para desarrollar la confianza en uno mismo. Caminar todos los días al sol sin celular, mirarse a los ojos en el espejo y decir: confío en mí. Escribir cartas a tu yo futuro. Son acciones sencillas que refuerzan la vibración de la verdad interna. El campo energético responde a estos gestos con claridad. Comienza a atraer personas y situaciones que resuenan con su nueva vibración. La soberanía no es arrogancia, es arraigo. Es saber que tienes valor incluso cuando nadie te aplaude. Es bailar tu baile incluso cuando nadie entiende la música. Esta postura eleva tu energía espiritual y expande tu percepción espiritual. Y con el tiempo empiezas a moverte con más ligereza porque sabes que estás exactamente donde se supone que debes estar. Por supuesto que habrá pruebas, situaciones que te desafiarán, personas que dudarán de ti, momentos de duda, pero quienes viven en soberanía no se pierden. Puede tambalearse, pero no se romperá, porque está anclado. Y ese ancla es la lealtad a ti mismo. Nada vale más que eso. Ni éxito, ni aplausos, ni aceptación.
Con esta confianza en uno mismo vibrando fuerte, se abre el camino hacia la reconexión más profunda de todas, con la naturaleza y con el propio ser, porque, en el fondo, es volviendo a nuestras raíces como encontramos nuestro verdadero centro. El alma humana no fue hecha para vivir encerrada entre paredes, ahogada en notificaciones y alejada del ciclo del sol. Desde la antigüedad, el ser humano lo sabe. Existe una sabiduría ancestral a la que solo se puede acceder con los pies descalzos en la tierra y el corazón alineado al ritmo del cielo. Reconectar con la naturaleza no es solo un acto de descanso, sino de sanación vibratoria. Es restaurar la presencia energética que ha sido drenada por las prisas y la desconexión. La energía espiritual de la tierra pulsa en silencio, y quien aprende a escuchar este ritmo cambia completamente su frecuencia. La mística popular siempre ha enseñado que un paseo al amanecer, un baño en el río o simplemente sentarse a la sombra de un árbol es medicina para el cuerpo como canal espiritual. La naturaleza nos recuerda lo que es esencial. Ningún árbol tiene prisa, ningún río se obliga a correr más rápido. Simplemente lo son, y esa es la lección. La percepción espiritual se refina cuando nos silenciamos. Y la naturaleza ofrece el silencio más profundo. No el silencio de la ausencia, sino el de la plenitud. Al tumbarnos en el pasto, mirar las estrellas o escuchar el canto de los pájaros, algo dentro de nosotros se alinea. Es como si el alma, olvidada durante tanto tiempo, finalmente suspirara aliviada. No es necesario que lo entiendas todo. Necesitas sentir. La naturaleza no exige nada. Simplemente devuelve. Prácticas simples restablecen este vínculo. Caminar 20 minutos sin auriculares, cuidar una planta con presencia, dormir con la ventana abierta para escuchar la lluvia. Se trata de pequeños rituales de reconexión con lo invisible, porque la naturaleza es el templo donde la energía interna se recarga sin esfuerzo. Y esto activa una vibración que no se encuentra en los libros, sino en la tierra, el viento y el agua. La sabiduría ancestral sabía que el cuerpo es una extensión de la naturaleza. Por eso, respetar tus ciclos también es espiritualidad. Respeta el sueño, el cansancio, el hambre verdadera. Observe las estaciones y sus efectos sobre el estado de ánimo, la libido y los pensamientos. No somos máquinas, somos cosmos en movimiento. Y cuando nos tratamos a nosotros mismos con esta reverencia, nuestra presencia energética florece como primavera tras invierno. Reconectarse con uno mismo es inseparable de reconectarse con el todo. Porque el yo profundo no está en la mente acelerada, sino en la tranquila vibración de la hora. Meditar al aire libre, hacer ayunos digitales, escribir con el sonido de los pájaros, todo ello agudiza la percepción espiritual y empiezas a recordar: soy parte de todo. Soy sagrado como el sol, necesario como el agua, libre como el viento. La energía espiritual estancada se disuelve en movimiento natural. Por lo tanto, moverse con la naturaleza, despertarse con el sol, dormir con la luna, comer alimentos vivos, es una forma segura de restablecer el equilibrio perdido. La tierra sana, el fuego se transforma, el agua purifica, el aire se suelta. Cada elemento tiene una vibración, y cuando nos sintonizamos con ellos, nuestra frecuencia aumenta en armonía. El cuerpo como canal espiritual se regenera cuando te alineas con la naturaleza. El corazón se ralentiza, la mente se aclara. Las emociones se organizan solas, dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en contemplación, no como escape, sino como sabiduría, porque quien observa profundamente actúa con precisión. Y ese es el mayor regalo de la reconexión, vivir con presencia, con propósito y con paz.
Y es con esta paz altamente vibratoria que finalizamos el camino iniciado hace mucho tiempo, con Jung, con fantasías internas, con espejos mentales. Y ahora, con los pies plantados en la tierra y el espíritu libre, estás listo para reescribir tu historia energética.